Hola, muchas gracias por estar en un capítulo más. En esta oportunidad tuvimos un tremendo programa con Víctor Sánchez donde conversamos de un tema que es maravilloso, que es la libertad financiera. La agenda del capítulo es la siguiente. Libertad financiera, cómo funciona, cómo alcanzar la libertad financiera para principiantes, en qué invertir para tener libertad financiera, cuáles son las mejores inversiones, cómo lograrlo más rápidamente, hábitos para tener libertad financiera y si es real o es una estafa o hay mucho vende humo acerca del concepto de libertad financiera. Espero que te sirva, nos vemos. Víctor, ¿qué es la libertad financiera? ¿Cómo funciona este concepto de libertad financiera? Mira, bueno, la definición técnica, ¿cierto? O teórica, llamémosla así, literal, de la libertad financiera es el momento en el cual tus ingresos pasivos, que vamos a hablar qué es eso, logran cubrir todos tus gastos y por lo tanto tienes la capacidad de vivir sin tener que trabajar. Esa es como la definición estándar que nos han ido inculcando, que aparece en la literatura y básicamente es cuando tus inversiones te alcanzan para vivir sin necesidad de trabajar. Sí, ese es un concepto que, bueno, también muchas veces yo siento que está muy manoseado también por internet. Eh, y la verdad es que yo también pensaba mucho en eso, en el punto exacto en el cual mi ingreso pasivo supera mi costo de vida. Y la Mm. verdad es que ahí se ve como algo binario. Pero yo siento que no es un tema binario hoy día, que hay una zona gris que es bien amplia. Por ejemplo, supongamos una persona que tiene un costo de vida de 20 millones de pesos al año, 20.000 dólares anuales. Teóricamente, él tendría libertad financiera cuando el ingreso pasivo que proviene por las distintas inversiones que pueda tener supera los 20.000. Pero ¿qué pasa si tiene 19.999? ¿Tiene libertad financiera? Técnicamente, si somos muy puristas de la definición, no. No. Pero, pero sí. ¿Ya? Sí. Y ahí podemos empezar a bajar el número. ¿Qué pasa si hay 18.000 dólares de ingreso pasivo? ¿O qué pasa si hay 15.000 dólares? ¿Y por qué lo planteo así? Porque, de hecho, es la situación en la que estoy. Suponte que de este costo, de estos 20.000 dólares de costo, tú recibes 15.000, o sea, el 75% de tu costo anual lo recibes vía pasivo. Claro. Eso podríamos inferir, dándole otra vuelta, de que con mi trabajo en algún emprendimiento o lo que sea, durante 12 meses solamente tendría que financiar el 25% del año, o sea, 3 meses del año. Correcto. Eso, técnicamente, a mi juicio, también está en un punto cercano a esa libertad financiera, porque ese trabajo que tú puedes realizar en ese punto puede ser en algún emprendimiento que te Claro. guste mucho, en algo que se pueda desprender desde mi ikigai personal. Sí, Entonces, es esa definición tan purista que es la correcta, o sea, todos los libros de finanzas la plantean así, exacto. pero yo creo que hay una zona gris amplia. Mira, a mí me pasó algo parecido. Yo creo que toda persona que se motivó a alcanzar la libertad financiera nació a través de un cuestionamiento, del cuestionamiento del Sí, sistema, de por qué tengo que trabajar tanto tiempo, por qué tengo que lograr los objetivos que el resto. Entonces, creo yo que cuando uno entra en este mundo fue a través de un cuestionamiento. Entonces, yo me hice el mismo cuestionamiento ahora a la definición, que es más o menos lo que me estás preguntando ahora. Y cuando uno se hace ese cuestionamiento, se da cuenta de que hay otras formas de lograrlo que no necesariamente es, por ejemplo, tener que dejar de trabajar, porque a muchas personas les pasa que quieren lograr libertad financiera para escapar de una situación en la cual no les acomoda, no les gusta, y ese fue mi caso personal. O sea, cuando yo conocí este término dije, esta es la mía para salir de este trabajo que odio. ¿Mm? Y me obsesioné con eso, tuvimos problemas de salud, estrés, un montón de cosas. Pero luego hay un libro, me acuerdo un libro, El dinero de Tony Robbins, donde menciona las etapas de la libertad financiera y que esta libertad financiera tiene distintos niveles. El primer nivel es la vitalidad financiera, no, la supervivencia financiera, que es cuando tú logras cubrir todos tus gastos de sobrevivencia, un techo, alimentación, vestuario. Entonces, no tienes que tener estos 20.000 dólares el 100%, sino que te cubran, no sé, 5.000 dólares anuales, ya tienes cubierto tu supervivencia. Después la otra etapa es la vitalidad financiera, que es cuando ya puedes vivir con más comodidades, ¿cierto? Pagar, no sé, el internet, el teléfono, un par de salidas por aquí y por allá. Bien. Después está la independencia financiera, que es cuando tú igualas, por así decirlo, tu estilo de vida actual. Y después viene un cuarto nivel, que es la libertad financiera, que es cuando tú vives como quieres. Entonces,
cuando yo encontré esta nueva definición de libertad financiera, se hacía como más fácil porque ya no tenías que perseguir este gran monte, sino que primero lograste uno, luego vas por el otro, luego vas por el otro, y en esas transiciones pasan muchas cosas. Por ejemplo, encuentras algo que te gusta y no te imaginas no haciéndolo. O te preguntas, ya, ¿qué voy a hacer cuando logre la libertad financiera? Y uno se imagina, ¿cierto? La típica en la playa, con la caipiriña, mirando series Netflix. Y de hecho, tú cuando en una conversación que tuviste sobre tus vacaciones fue como, oye, en algún momento es como, ya, basta, suficiente, quiero volver, quiero hacer mis proyectos, quiero hacer esto que me apasiona. Entonces como que esa definición teórica ya no es tan así y tiene sus matices, sus cuestionamientos. Sí, pues de hecho, cuando lo pensamos así, se nos achica mucho más el número. Después vamos a conversar el tema de las famosas reglas del número, pero se nos achica mucho más el número, porque además nosotros mismos somos el principal activo. Porque nosotros somos lo que más vamos a generar rentabilidad en términos de nuestra vida. Si lo miramos desde el punto de vista financiero, ¿cuánto valemos profesionalmente? Es muchísimo lo que nosotros podemos valer en nuestro trabajo, en nuestro emprendimiento en términos de rentabilidad. O sea, ¿cuánto dinero deberíamos tener invertido para equiparar lo que podemos hacer nosotros? Claro. Y es una brutalidad lo que podemos en ese sentido valer nosotros. Y tú dijiste algo que es súper interesante. O sea, cuando se alcanza el número, de ahí aparece esta fantasía que es estar siempre en la playa y todo el cuento y todos plantean eso, y en internet de repente hay muchas imágenes de tipo en la playa, con una vida fantástica, y eso cómo no va a generar ansiedad y ganas de tenerlo. Y muchas personas entran por este cuestionamiento de necesito algo para arrancar del trabajo, para arrancar de esta vida. A mí también me pasó, y también me obsesioné. ¿Y cuál es el problema de eso? Que el concepto de libertad financiera no es rápido, es lento, por lo general es lento, o sea, puede tomar entre 7, 15, 20 años, va a depender de un montón de factores, pero es una horquilla de tiempo bastante amplia que va a tener, no es 6 meses. No. Entonces ahí viene el cuestionamiento detrás, que es, ¿la libertad financiera es la solución para escapar a esta vida miserable que estoy viviendo? Claro. Y ahí dije, no, pues en algún momento no, o sea, la libertad financiera tiene que ser algo que es muy, muy interesante tener, muy bueno tener, pero no puede ser la solución a una vida que no me gusta. Es mucho más fácil cambiar la vida que llegar a tener libertad financiera. Exactamente. Concuerdo totalmente. De hecho, eso fue lo que me pasó a mí. En algún momento cuando ya dije, no, me queda demasiado tiempo, no puedo seguir aguantando estar aquí, hice lo que tú bien mencionas, cambié mi estilo de vida, mi situación, busqué mi pasión e invertí muchísimo en mí, porque tal como tú dices, nuestro activo más valioso somos nosotros. Me di cuenta de muchas cosas y desde que empecé a vivir esa vida que deseaba, yo me empecé a sentir libre. Y ya como que este gran objetivo, este número y todo, ya no era tan importante, ¿ya? Sino que ahora se convierte en una consecuencia de lo que estás haciendo hoy en día. Y eso es genial, es genial. Sí. De hecho, Ale, bueno, la pregunta que iba a hacer ahora es ¿cómo alcanzar la libertad financiera? Pero quiero partir diciendo que es, a mi opinión, es muy fácil alcanzar la libertad financiera. Es extremadamente fácil. ¿Cuál es el problema? Que las características que se requiere para alcanzar la libertad financiera son más bien mentales más que técnicas. Porque el proceso es sencillo, o sea, es generar ingresos, ahorrar, invertir y esperar que el tiempo haga su trabajo. Ese proceso es relativamente sencillo y todos lo podemos entender. Podemos encontrar ya cuáles son las mejores inversiones que pueden existir para tener esta libertad financiera. Hay algunas que son mejores, otras que son peores, va a depender un poco de la velocidad y el contexto de mercado, pero en general el proceso es fácil. Es como bajar de peso. Todos sabemos que es fácil bajar de peso, en el sentido de tengo que gastar más calorías de las que ingreso. Sin embargo, la tasa de obesidad va para arriba. Entonces, ahí hay algo que está pasando que lo hace complejo. Y a mi juicio, en el caso de la libertad financiera, son características principalmente mentales, que caemos en muchas trampas. Tenemos poca paciencia, la forma de hacerlo es lenta, queremos el resultado rápido, queremos la inversión súper rápida que nos multiplique por 50.000 el dinero. No nos queremos esforzar en ese sentido. O sea, todos queremos saber cuál es la próxima criptomoneda que se va a multiplicar por 1.000. Todos queremos eso, pero no queremos vivir el proceso del esfuerzo que conlleva esto.
Pero técnicamente yo no encuentro que es un proceso fácil. Lo difícil es cómo vivimos ese momento. Porque caemos en lo mismo. Si no me gusta la vida que tengo y estoy ganando dinero, ahorrando, invirtiendo, pero no me gusta lo que estoy haciendo, estoy en un trabajo que me carga, pero estoy ahí solamente porque estoy ganando dinero, se hace cuesta arriba y es muy fácil caerse en ese proceso. Sí, exacto. Sí, o sea, tal como tú dices, ¿cómo alcanzar la libertad financiera? Para mí son 4 pasos. Generar ingresos, ahorrar, o sea, ganar menos de lo que gana, ese ahorro, invertirlo y esa inversión, reinvertir las ganancias y seguir aportando la inversión. O sea, no hay más secreto. Es la fórmula mágica que todos están buscando, es esa. Gana Sí. dinero, ahórralo, invierte ese dinero y las ganancias vuelve a reinvertirlas para aprovechar el interés compuesto. Pero aunque así lo hagas, te va a tomar tiempo, va a ser un proceso, vas a tener traspiés, el mercado te va a jugar en contra, la inexperiencia te va a jugar en contra, vas a perder dinero en algunos casos y en otros casos también quizás le vas a pegar el pelotazo y vas a acelerar esto. Pero el concepto sigue siendo el mismo. O sea, si tú me preguntas a mí cómo lograrlo, es eso y no hay más. Pero esa es la parte teórica, técnica, dura, fría. Ahora, pongámosle el ingrediente de las emociones. Ahí ya esto es un caos. Porque cada persona es un mundo, cada persona tiene sus creencias, cada persona tiene su historia detrás y cada persona tiene su visión respecto a lo que viene para adelante. Entonces, no hay algo específico que todo el mundo pueda seguir. ¿Ya? Las reglas Sí. son estos 4 pasos y después ya es cosa de cada uno. Yo le quisiese agregar un quinto elemento a esa ecuación, un A ver, quinto buena. elemento, que es ponernos a nosotros al centro. O sea, si estamos ganando dinero, que sean cosas que nos gusten. Sí. Si estamos invirtiendo, que sean cosas que nos gusten. ¿Por qué? Porque, en mi opinión, yo siento que la rentabilidad financiera es tan importante como la rentabilidad mental. Incluso la rentabilidad mental puede ser más importante. Ejemplo, yo conozco personas que sufren mucho con la inversión en bolsa. Tú no puedes decir, oye, mira, la inversión en bolsa es lo mejor que hay. Pero esa persona puede no tener una tolerancia. Y para esa persona va a ser quizás mejor los bienes raíces. Para otros, los bienes raíces son un dolor de cabeza. Tenés que lidiar con arrendatario y todo lo demás. Entonces, el ponernos a nosotros en el centro sería el quinto elemento. Yo diría, Bueno, ganar dinero en algún trabajo, en alguna actividad que nos guste, ya sea trabajo por cuenta ajena o algún emprendimiento, ojalá algún emprendimiento con algún propósito detrás que nos haga sentir súper bien el día a día, ahorrar, invertir en algo que nos guste ese formato de inversión. Yo siempre lo he planteado así, el 80% de mi ahorro personal está en bienes raíces y no me gustan los bienes raíces. Me gusta estamos mucho igual. más hoy día la inversión en acciones. De hecho, estoy Claro. en plan de venta para meter todo en acciones, lo disfruto más. Lo mismo, lo mismo. Pasa eso, y eso no quiere decir que la bolsa, quiero invertir todo en bolsa, sea per se una mejor inversión, sino que Exacto. se acomoda más a la visión que yo tengo respecto a esto. Sí, Y totalmente. todo eso disfrutando este proceso. Hay que disfrutarlo porque nos puede caer una piedra mañana en la cabeza, nos pueden decir mañana que tenemos alguna enfermedad. Entonces, Claro. no tiene mucho sentido esforzarse y sacrificarse tanto para posponer eso, si es que quizás no llegamos a ese punto. De hecho, justo el día de hoy vi la entrevista junto a la doctora Bárbara Contreras y estuvimos comentando sobre eso. ¿Qué pasa, por ejemplo, si tú empiezas a sobreexigir la máquina, ¿cierto? Para ganar más ingresos y en algún momento estás a punto de llegar a tu número y ¡pum! Te da un infarto, que es súper común, o un derrame cerebrovascular. ¿Y qué es lo que te va a pasar? Vas a tener que pagar toda la operación, cirugía, recuperación, todo lo que viene después y ese objetivo que quizás estaba aquí se te fue al carajo. Y eso es algo que puede pasar, que pasa muchas veces y que por lo tanto es muy importante equilibrar, ¿cierto? Quizás demorarse un poquito más, pero hacer placentero el disfrute. Camino, sí, ¿Mm? 100%. Sí, eso es súper importante. Sí, 100%. Y Oye, si una ahora, persona... Dale. eso yo te iba a preguntar. Si ahora una persona estuviese recién conociendo este concepto de libertad financiera, ¿qué consejo le podríamos dar? Por ejemplo, libertad financiera para principiantes. ¿Cuál sería
algunas recomendaciones. Yo voy a hacer una recomendación bien ácida respecto a eso, que es olvidarse del concepto de libertad financiera propiamente tal. Bueno, La razón, es un concepto que va a tomar tiempo. O sea, mm, si pensamos en libertad financiera bajo el esquema de ganar dinero, ahorrar, invertir, ese es un proceso que va a ser lento y nos puede tomar una horquilla bien amplia de años. mm, Entonces, yo a esa persona le diría, oye, este concepto de libertad financiera se puede, pero te va a tomar tiempo. Más que pensar en esa meta final muy larga, yo te propondría tener metas de corto plazo. eso. Ponerte metas de, por ejemplo, ahorro anual. Más que de capital final que pueda tener una persona, de ahorro anual. Mm, Yo cometía el error de ponerme metas de capital. Decía, a fin de año quiero tener X más. Pero hay un factor que nosotros no controlamos en ese X más. Porque, por claro. ejemplo, si estamos invirtiendo en acciones, yo no controlo qué es lo que va a pasar con el precio del Standard & Poor's. Entonces, lo que yo sí puedo controlar es cuánto ahorraba. Y yo, de hecho, todas mis metas es cuánto ahorro, cuánto está dentro de mi ámbito de control, dentro de las cosas que puedo hacer. Entonces, esa persona que quiere empezar con este concepto de libertad financiera, que más o menos sepa que existen ingresos pasivos, que son retornos por las inversiones que podemos tener, que eso va a tomar tiempo, y construir este muro, pero enfocándose en poner un ladrillo a la vez, ir poniéndose metas de corto plazo. Yo me ponía metas, bajé de esta gran meta de largo plazo, que era tener libertad financiera, a metas anuales. Y ahora estoy con metas que son trimestrales. Eso. Bueno. Metas trimestrales. Había pensado en metas mensuales, pero la meta mensual tiene el problema que surgen de repente imprevistos. En cambio, en 3 meses si un mes nos surgió cierto imprevisto, podemos hacer un sobreesfuerzo en otros meses. Y a mí es lo que me ha servido eso. Y otro aspecto que a mí me ha servido mucho, desde llevo un viaje largo ya en esto, ha sido el jugar. Jugar. El jugar. Gamificar las finanzas personales, gamificar las inversiones. Los juegos tienen esto súper resuelto. O sea, el sistema de recompensa que le dan a las personas es súper claro. Todos los juegos tienen niveles y cosas así, que las personas están jugando y van mejorando. Hice exactamente eso con mis finanzas. Dije, bueno, voy a ir juntando X cosas y en la medida en que vaya juntando, voy a ir pasando de niveles. Es un sistema súper nerd que me lo autoinstauré, pero la gracia que tiene, por lo menos a mí, lo que me ha servido, es que me permite estar concentrado en el corto plazo, pensando en este corto plazo y lo disfruto. Para mí no es un sacrificio ahorrar. Al contrario, es como ahorro, invierto y que me llegue la factura es como hasta emocionante. Pero hay personas que ahorrar les es difícil, les es muy difícil. Mm, Y eso va a costar, porque ahorrar significa posponer el bienestar presente para mejorar el bienestar futuro. Entonces, si estás partiendo y tienes que ver alguna forma de alivianarte el viaje. A mí, como te decía, me gustaba mucho el gamificar las finanzas. sí. Establecer Aparte, niveles y todo el cuento. Eso es lo que a mí me sirvió. aparte que el gamificarlo es súper bueno porque, no sé, si tú juegas un videojuego no puedes ir en el nivel 5 a resolver el nivel 50 porque no vas a Claro, tener la experiencia, la visión, el equipamiento adecuado y por algo las inversiones van mutando. De repente tú puedes partir con una vez que ya tienes dominado eso, se te abre el próximo nivel, o sea, se te abre una nueva visión, otras oportunidades, otra forma de invertir o de sistematizar todo este camino. Y son procesos que uno tiene que vivir. De repente uno se quiere saltar todo eso y llegar al último nivel, pero resulta que no estamos preparados, no estamos sí, listos para eso. Así que bien interesante ese concepto. sí, gamificar la finanza a mí me sirvió mucho. De hecho, es lo que más me sirvió. Mm, Y cuando empecé con eso, cuando tuve un año que me fue extremadamente bien en términos de plusvalía de bienes raíces, plusvalía de acciones, fue un año en que fue brutal el crecimiento. ya, Pero yo tenía este gran número final claro. y ese año que fue muy bueno solamente me permitió avanzar un 9%, si bien un 9% es alto, pero fue un 9% de una meta final. Mm, Entonces lo que me terminó pasando fue que me generó muchísima ansiedad correcto. de querer seguir y acelerar entre ansiedad y angustia, porque decía, este año fue increíble, también fue un año de mucho trabajo, entonces tenía un ingreso grande por ahí, y
me generó ansiedad y estrés por sentir que iba avanzando muy lento, pero en términos monetarios había sido brutal, pero sentía que estaba avanzando muy lento esta meta, en esta gran meta. Entonces ahí dije, tengo que cambiar esto, o sea, esto me está matando al final. Sí. Entonces ahí empecé con el tema de llevarlo a corto plazo y hacer algún sistema de juego, de sistema de recompensa que sea, que me haga disfrutar este camino. Para mí, consejos para principiantes, yo suelo dar mucho la analogía de un viaje. Lo primero que uno hace cuando va a viajar es definir el destino. Entonces, primero que todo, tengamos claro qué es la libertad financiera para nosotros, ¿ya? Porque mi definición puede ser muy distinta a la tuya o de quienes nos están escuchando. Y anteriormente les comentamos algunas diferencias. A lo mejor alguien dice, no, yo en realidad quiero la mitad y la mitad. Y eso está súper bien. Y una vez que tú sabes dónde quieres llegar, como esto habla mucho de finanzas y números, creo que es importante ponerle un número, ¿ya? Todos tenemos distintos números y hay distintas formas de llegar a ese número, ¿cierto? Tenemos estrategias de crecimiento, de flujo, pero creo que es importante saber cuál es nuestro destino final. Y ese destino final empezar a fraccionarlo, por así decirlo, en micrometas. Y aquí coincido contigo, o sea, por ejemplo, proponerse metas anuales. Porque, por ejemplo, hay personas que dicen, ya, voy a ahorrar el 10% de mi ingreso mensual. En el año es el equivalente a ahorrar el 10% de lo que ganaste en el año. Pero hay personas que, por ejemplo, no tienen sueldos fijos estables. En mi caso, por ejemplo, soy muy irregular y hay periodos donde me va muy bien, otros periodos donde gano 0 pesos. Pero, por ejemplo, yo aseguro al tiro el 10%. Si tuve un mes extraordinario y puedo vivir con lo mínimo, listo, ya cumplí mi objetivo anual de ahorrar ese 10%, por ejemplo. Y luego todo lo extra, bienvenido sea para acelerar esto. Y lo otro también que me ayudó mucho es que una vez que ya aseguré eso, el extra lo puedo disfrutar, por ejemplo. Viajar, claro, arriesgarse a un nuevo emprendimiento, incluso arriesgarse a una nueva inversión, porque el otro ya está como decirlo, asegurado. Entonces, eso a mí me ayudó muchísimo. Tener claro un número, separarlo por metas anuales, perseguir esas metas anuales y una vez alcanzada, el poder disfrutarlo. Obviamente aquí hay herramientas más técnicas, ¿cierto? El famoso presupuesto. Creo que es muy importante que una persona que quiere obtener su libertad financiera tiene que tener un orden clarísimo de sus finanzas. Y eso, un registro de gastos, un estado de situación financiera, un presupuesto, son herramientas que uno debe conocer y debe manejar y aplicar, ojalá toda la vida, para que no nos vayamos desviando. El presupuesto es como nuestro mapa, nuestro Waze, ¿cierto? Nos va diciendo si nos pasamos, nos salimos y nos dice, oye, te saliste, ahora tenés que volver a encauzarte. Entonces, es muy importante tener esa herramienta de la cual se habla mucho, pero muy pocos aplican. Sí. Sí, el presupuesto es clave. Y ahí te quería preguntar, ¿tú el presupuesto lo ves? Porque generalmente las personas que tienen presupuesto lo hacen en función de cuáles son sus ingresos también. O sea, ganamos X y vamos a gastar un 80-90% idealmente de ese X para tener una tasa de ahorro del 10 o 20%. Ahora, ese ingreso puede no ser necesariamente el ingreso que una persona pudiese querer tener al momento de tener libertad financiera. Y aquí podríamos ver un cambio en esa definición. Por ejemplo, supongamos que una persona vive con $1.000 mensuales. Lo digo en dólares porque hay personas de México, de otros países que ven este canal, o estos canales, pero vive con $1.000 mensuales. Pero siente que le gustaría vivir con más, pero está en este punto de que estar ahorrando una parte y todo el cuento para tener esta libertad financiera. Quizás cuando llegue al número que le genere ese nivel de ingreso pasivo, quizás no le va a ser suficiente, porque quiere tener un nivel de vida quizás un poco más alto. Correcto. Entonces, desde tu visión, en ese punto, ¿qué es mejor? ¿Hacer un presupuesto en función del gasto para temas de libertad financiera o en función de la vida que deseamos, tampoco pensando en una vida tipo gastémonos todo el dinero del universo porque quizás no llegamos nunca? Pero ¿cuál es tu visión ahí respecto a eso? Mira, yo creo que hay que gamificar esto. Partamos primero con lo más bajo, el nivel más bajo sería cubrir los gastos.
Porque si tu ingreso es Claro, 1.500 y tu gasto es 1.000, ya que hayas llegado a los 1.000, si el día de mañana quieres avanzar a llegar a los 1.500, por lo menos tienes esos 500 extra, por así decirlo, que lo claro. puedes seguir usando. Entonces, cubres tus gastos, luego sigues invirtiendo. Bueno, ahí tomas una decisión, si quieres seguir o no, si estás bien y tienes hábitos, estás contento en lo que haces, sigue a alcanzar tu ingreso. Lo mismo, vuelves a tomar la decisión y a lo mejor ahora quieres un poquito más y dale de nuevo. Pero lo bueno de ir escalonando esto es que si en algún momento tú dices, sabes que en realidad no necesito más, ya llegaste. Es como, no sé, estás subiendo una montaña, llego al primero y digo, ¡ay, qué lindo, me gustó! Sabes que todavía me queda energía para llegar un poquito más arriba. Vamos, voy, lo paso bien, todo, llegué. Oye, y siempre va a haber, esto es importante porque siempre va a haber un lugar más alto al cual llegar. Sí, Entonces, de nuevo, ¿puedo llegar allá? Oye, ¿sabes que me queda poca agua? Es más tarde, ya, ¿sabes qué? Igual quiero llegarlo, me lo voy a proponer como desafío personal. Perfecto, llegas al otro punto. Pero va a llegar un momento, creo yo, que tú dices, ¿sabes que con esto es suficiente? Me acuerdo el libro Cómo piensan los ricos que hablaba del aprender a tener suficiente. ¿Ya? No siempre perseguir, siempre querer más, 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 porque siempre va a haber alguien que tiene más. Nunca vas a ser el siempre. número uno más rico del mundo. O es muy difícil. ¿Ya? Pero cuando Claro. tú aprendes a tener lo suficiente, lo puedes lograr en mucho menos tiempo, con mayor satisfacción y disfrutarlo. Entonces, yo respondiendo a tu pregunta le daría como estos niveles. Cubrir gastos, ingresos, luego el segundo ingreso y así. Y de hecho te puedes llevar algunas sorpresas porque dijimos que esto es un proceso de largo plazo. Yo he conocido personas, por ejemplo, que se han jubilado, que tenían la tremenda casa, una tremenda vida, llegaron a su número y ahora dicen, ¿sabes qué? Estoy chato de hacerme cargo del jardín, no quiero vivir más en el taco y se compran una casita en el sur de, no sé, 30% de lo que vale su casa, venden todo y son felices. O sea, viven con mucho menos de lo que Sí, creían necesitar y son eternamente felices. Entonces, también se te puede dar vuelta la tortilla o sea, no tenías por qué haber esperado a llegar a este punto para poder disfrutar el vivir aquí. Es curioso eso. exactamente, exactamente. Por eso volvemos al mismo punto, que es muy importante el disfrutar todo este proceso, si no es Mm. muy, muy difícil hacerlo. O sea, poner la libertad financiera como la solución, como la pastilla al mal diseño de vida en ese sentido. O sea, creo que es más fácil cambiarse de trabajo Claro. que tener libertad financiera para solucionarlo. Eso. Oye, y esta pregunta es bien importante. ¿En qué invertir? Uf. A tu juicio, ¿cuáles son? Porque inversiones hay muchas. Criptomonedas, acciones, fondos de inversión, fondos mutuos, depósito a plazo, bienes raíces. Hay un montón de alternativas. Mm. Hay algunas que son muy buenas, hay otras que no lo son y que no te van a aportar tanto. Pero a tu juicio, ¿cuáles son las mejores inversiones? Mira, antes de dar las patitas, las paltas que todos están esperando, voy a decir la que a mí me ha dado los mejores beneficios y es invertir en mí. Eh, cuando empezamos esto dijimos que el activo más valioso somos nosotros mismos. Somos nosotros los que vamos a generar el ingreso. Somos nosotros los que vamos a tomar decisiones de inversión. Somos nosotros los que vamos a decidir si alcanzamos o no una libertad financiera. Y por lo tanto, tenemos que invertir en nosotros. De hecho, cuando alguien me pregunta, Víctor, ¿en qué invierto? Mi respuesta es, invierte en ti hasta que no tengas que hacer esa pregunta. Porque cuando uno se conoce, ha estudiado, se prepara, no es necesario hacer esa pregunta. Es ruido todo lo demás. Entonces, la primera gran inversión es en uno mismo. Luego, no sé, educación financiera, o sea, estamos en un juego de la educación financiera y por lo tanto tenemos que invertir en eso. Hay muchas formas de hacerlo, libros, cursos, charlas, webinars, coaching financiero, mentorías, asesores. Hay un montón de formas de adquirir educación financiera. Y lo más importante, la experiencia. La experiencia te da las mejores lecciones. Y a veces se gana, otras veces se pierde y por lo tanto podríamos considerar como una inversión. Yo me acuerdo la primera vez que perdí plata invirtiendo, estaba muy frustrado y después dije, pero ¿sabéis qué? Con esta experiencia aprendí mucho más
de lo que quizás me pudo haber dado un curso, un MBA, un diplomado y gasté mucho menos. ¿Ya? Y viéndolo en retrospectiva, creo que así fue. Entonces, hay que tomar acción. Ahí está la experiencia, en la calle, como se dice. Sí. Oye, qué buena frase esa. Invierte en ti hasta que no tengas que hacer la pregunta de en qué invertir. Mm, Porque esa pregunta es muy común y es muy recurrente. así es. Y además que las inversiones tienen que ajustarse, creo yo, a estilo de vida también. O sea, la que para mí es muy buena inversión no necesariamente lo es para ti, Víctor, y no necesariamente lo es para una persona que pudiese estar escuchando esto. Entonces, Mm, es bien raro eso. Ahora, si lo llevamos a la pregunta financiera propiamente tal, a la palta, a la palta. ¿cuál sería para ti los mejores instrumentos? Para ti, en tu opinión, bajo tu estilo de vida, que no necesariamente sea el común o conviva con la visión de otra persona. ¿Y por qué es esa palta para ti? Bueno, mira, yo creo que los mejores instrumentos de inversión mm, dependen de la estrategia de inversión que tengas. Ya. ¿Ya? Hemos conversado mucho en los canales, vayan a buscar las etapas del inversionista, ¿cierto? Tenemos la etapa de crecimiento, tenemos la etapa como un poco de ajuste y después una etapa ya de consolidación. Son tres etapas o a mí me gusta mencionar dos para hacerlo más fácil, la de crecimiento y consolidación. Y existen mejores formas de invertir de acuerdo a la etapa. Por ejemplo, la etapa de crecimiento, que es generalmente en una etapa inicial más temprana, donde somos más jóvenes, podemos arriesgar más. La bolsa es un muy buen instrumento para hacer crecer nuestro patrimonio, pero tienen que ser acciones, ETF, índices, fondos de crecimiento. ¿Ya? O sea, no sé, empresas que repartan cero dividendo y que reinviertan el 100%, lo que fue en su momento un Tesla, un Apple, algo así, ¿cierto? Que el buscar Amazon. claro, el ten bagger, ese tipo de inversión. Eso con la bolsa. Dentro de la misma estrategia de crecimiento, en los bienes raíces pasa lo mismo. Y ahí la estrategia, creo yo, es la de compra-venta. Compra barato, vende caro, compra en blanco, compra algún terreno, no sé, que veas potencial. Ahí tú estás invirtiendo en zonas de crecimiento, donde, no sé, vas a tener una propiedad que la compraste a $100.000 y en 3 4 5 años vale 170 180.000. Ganaste, hiciste crecer tu patrimonio. El tema es que en algún momento tienes que liquidar, vender ese activo para hacer válida la ganancia. Entonces, si me pregunta a mí, en la etapa de crecimiento, bolsa, acciones de crecimiento, bienes raíces, compra-venta o negocio inmobiliario. No sé qué opinas tú de la etapa de crecimiento. Lo mismo. O sea, acciones que no repartan dividendo Mm, y bienes raíces con deuda. ¿Por qué? Porque si deuda, es muy importante. Porque si empezamos a recibir flujo libre, porque en el caso de los bienes raíces muchas veces con el pago del arriendo se paga el dividendo que tenemos que pagar al banco, si Mm, recibimos flujo libre podemos incrementar nuestro costo de vida también. claro. Entonces, en ese sentido, la plusvalía ahí es mucho más importante y que además no está tributando. Y que una vez que se termine eso y ya tenemos cierto capital importante, hacer la rotación a activos de flujos. Exacto. Lo que mencionaste es muy importante, lo de la deuda. En la etapa de crecimiento se le puede sacar mucho partido al famoso apalancamiento. Tú puedes duplicar, yo he visto ejercicios matemáticos hasta triplicar la rentabilidad de una inversión por el hecho de tomar deuda. Entonces aquí te conviene buscar opciones de bonopié, máximo financiamiento, todas estas estrategias de mutuarias, ir escondiendo los créditos para sobreendeudarte. En esa etapa es, es vital saber manejar la deuda, que también es un concepto que es importante aprender. Pero sí, la deuda te inyecta ahí un crecimiento importante. Claro, esa deuda productiva desde el punto de vista financiero te hace avanzar muchísimo, Así muchísimo. es. Ahora, esa deuda tiene que ser inmobiliaria. Yo personalmente creo que la deuda en acciones, por ejemplo, es un desastre. Existe personas que se endeudan Sí, en acciones, pero es complejo.
Es Es súper complejo, sí. complejo. Yo el único activo que creo que por el cual vale la pena endeudarse son los bienes raíces. Y los terrenos son excelentes inversiones Mm. desde el punto de Hay que vista de la tener, plusvalía. claro, buen ojo, hacer un buen estudio. Hay que tener cuidado también de que no te cancelen los permisos. Pero sí, yo también he escuchado casos de gente que compró su terreno en $30.000 y en 4 años valía 120.000. O sea, Sí, po. ¿dónde vais a encontrar algo así? Es increíble. Pero así también bueno, esta etapa es muy especulativa y eso tenemos que saberlo, ¿ya? La diferencia, yo diría que entre el inversor y el especulador radican en estos dos tipos de estrategias. Aquí estamos especulando mucho y le podemos dar el tremendo palo al gato, así como quizás no era lo que esperábamos. Pero sí, en esta fase hay que invertir agresivo, con deuda, y hay que tener estómago también para eso. Sí, sí. Mm. Hay que tener estómago. Por eso quizás no es para todas las personas. Y de Eso, repente personas podrían tomar otra estrategia más lenta, pero disfrutándola más y es perfectamente válido. eso. Y aquí es donde entramos a las estrategias a la etapa de Consolidación. consolidación. Las mejores inversiones para la libertad financiera, para etapas de consolidación, en mi opinión, son cosas que te den flujo, o sea, que te vayan alimentando mes a mes. Dentro de esas tenemos las mismas acciones, pero ya no es de crecimiento, sino que son acciones dividenderas. Y ahí, por Exactamente. ejemplo, tenemos la ventaja de Chile, ¿cierto? Con la famosa ley de sociedad anónima, que de alguna manera obliga a las empresas a pagar a sus accionistas cuando tienen o sea, mínimo un 30% de su utilidad. Entonces, eh, para acciones de flujo, creo que Chile es un muy buen mercado y para acciones de crecimiento podemos quizás salir afuera, a Estados Unidos, donde están estas empresas. Otra cosa pueden ser fondos de inversión que tengan esa lógica, ¿cierto? Fondos de renta inmobiliario, un REITs, fondos, ¿cierto? De dividendero, cosas así, no tan tecnológicas, disruptivas, no, sino que fondos que te aseguren, no te aseguren, pero por lo menos persigan un flujo estable. Y en los bienes raíces también, pero aquí ya es el comprar para mantener, el buscar la renta, el arriendo, ¿cierto? Comprar barato, que el dividendo sea significativamente menor a lo que les vas a poder arrendar y ese delta que te sirva para reinvertirlo o poder seguir o vivir de esos flujos. Entonces caemos en lo mismo, acciones, bienes raíces, algún eh, fondo de inversión más o menos estable. Y lo otro que he aprendido harto estos últimos años son inversiones que te hacen bajar gastos. Por ejemplo, mira, una persona que gasta, no sé, 80.000, 90.000 o $80 en gastos de luz. ¿Por qué no invertir, por ejemplo, en paneles solares? Que te puede salir Claro. 2.000, $3.000 y que va a hacer que baje tu costo de vida y por lo tanto ese delta entre libertad financiera se te acorta. ¿Ya? Por ejemplo, pagar tu hipoteca. Claro, si estás en una fase de crecimiento donde estás aprovechando la deuda, eso puede parecer una locura. Pero si ya estás en una etapa de consolidación, pagas tu hipoteca, bajas el dividendo, que más o menos la regla es que equivale al 25% de tu ingreso, entonces la meta bajó ahora significativamente. Entonces, de repente, uno puede ser creativo con ese tipo de inversiones que, como consecuencia, hagan que tus gastos bajen. ¿Mm? Sí, 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 100% de acuerdo. Yo, bueno, ahora, de hecho, esta semana ¿Eh? vendí acciones de crecimiento y Mira, compré fondos de renta inmobiliaria, particularmente uno eso, que se llama Cefin Rentas, y eran sí, cerca de $15.000 que vendí en acciones de crecimiento, porque voy de ¿eh? poquitito sacando inversiones de crecimiento para irme a flujo, porque estoy en esta transición final. eh, Claro, y creo que en esta transición final es súper importante la diversificación, y ahí es donde, por ejemplo, el bien raíz me genera cierto nivel de cortocircuito. ¿Por qué? Porque un claro. bien raíz es un activo que probablemente tiene un valor muy grande dentro del portafolio de una persona. Mm, Pero son caros los bienes raíces, o son caros. magnitud de dinero alta. ¿Ya? Entonces, si tenemos un activo que vale, voy a inventar, $100.000, y el flujo que genera ese activo está anclado solamente a una persona, es relativamente más riesgoso. Entonces, Así es. en una fase de consolidación, a mí me suena también muy razonable
el salirse de bienes raíces e invertir en fondos de renta inmobiliaria, por ejemplo, Claro, que hay muchos bienes raíces entre medio, entonces tus flujos son mucho más estables. correcto. Sí, de Claro. hecho, me acuerdo en algún momento con los fondos de pensiones que se mencionaba, personas decían, oye, déjenme sacar todos mis fondos de pensión, con esa plata compro un departamento y vivo de la renta. Yo Claro. por adentro pensaba, claro, pero o sea, está bien, pero está anclando y teniendo mucho riesgo. Entonces esa persona que se jubiló, después tiene solamente el flujo dependiendo de un arrendatario y eso puede ser fatal. Sí. O sea, la diversificación en este punto final es, a mi juicio, es brutalmente importante. Mm. Yo creo que uno no lo entiende hasta que lo vive, ¿eh? A mí en la Sí, pandemia me pasó que se me fueron arrendatarios en 2 departamentos y fue como, chuta, ahora tengo que ponerme yo. sí, pues, Y era muy riesgoso. Lo mismo con las acciones, de repente te inviertes en acciones dividenderas y estás en una sola empresa. Y ponte tú que esa empresa se ve en un tema legal o farandulero por X motivo y de repente la empresa le fue mal un año. Ponte tú, inviertes en retail. Llega una pandemia, nadie compró, sus utilidades bajaron todo y tu ingreso pasivo se vio afectado porque tenías todos los huevos en la misma canasta. Y la gallina no te dio huevos porque estaba estítica ese año, no sé. Entonces, te quedaste sin huevos. sí, Y pues, eso puede pasar. Entonces, ahí coincido contigo y de hecho, qué bueno que lo mencionaste porque me da para pensar mucho de que en la etapa de consolidación la diversificación es muy importante. Quizás no en crecimiento se aprovecha mucho más Hay un concepto que tú manejas bien, que cuando uno conoce mucho más de uno, ¿para qué voy a diversificar si le puedo maximizar la sí, ganancia a un solo instrumento? Pero eso es una exacto. etapa diferente. Claro, en la etapa final la diversificación es exageradamente importante. Mm, De hecho, te pongo un ejemplo, en el Chile y en el claro. América. Yes. Yo siempre he pensado que Enel es una tremenda inversión, Mm, que es una muy buena empresa para invertir, pensando principalmente en el tema del hidrógeno verde. correcto. Entonces, yo estuve comprando muchas acciones de Enel, y además que el sector eléctrico siempre ha sido un buen sector para recibir dividendos. Sí. Histórico, en todos los países el sector eléctrico es de los mejores sectores, los utilities en general son los mayores repartidores de dividendos, Mm, por lo general. Y con la pandemia, pensemos que Enel Chile tiene el negocio de Enel Distribución, que básicamente es la cuenta de la luz en Santiago, y tiene claro. otro negocio. Pero Enel Distribución bajó muchísimo su ingreso porque se aprobó esta ley de que las personas podían no pagar la cuenta. Entonces el flujo de caja bajó muchísimo. Eso. Y el dividendo en consecuencia bajó muchísimo. Entonces una empresa que tenía en promedio 6-7% de retorno por dividendo al año, bajó el precio de la acción y el dividendo bajó a cerca del 1,5% del valor más bajo de la acción. Mm, Entonces, si una persona tiene, qué sé yo, 4 acciones, 25% en cada una de esas, y tiene una estrategia dividendera, naturalmente un portafolio dividendero va a tener presencia en el sector eléctrico, por naturaleza, como también va a tener presencia en el sector bancario. bancario, claro. Pero esa empresa decide disminuir los dividendos, porque, ojo, esa disminución de dividendos puede no ser solamente porque bajaron las utilidades, puede ser porque el directorio decidió bajar los dividendos al mínimo legal. En Chile, Exacto. las empresas tienen por ley que repartir al menos el 30% de la utilidad vía dividendo. Y las empresas dividenderas suelen repartir entre el 60, 70, algunas el 100. Cuando reparten el 100 no es tan bueno, como el caso de Agua Andina, porque básicamente no hay crecimiento en la empresa. El crecimiento se calcula en una formulita que es G, que básicamente es el ROE por la tasa de retención de utilidades. Una empresa que reparte el 100% de la utilidad no tiene básicamente crecimiento futuro. Crecimiento. Entonces las ideales son las que reparten entre el 60 y 70. Pero eso puede cambiar. Y de hecho, en el caso de Enel, el directorio dijo, vamos a bajar el reparto de dividendos al 30%, que es el mínimo legal. Correcto. Entonces, como inversionista, yo de hecho calculaba, el dividendo que me iba a llegar era tanto, me llegó el 20%, el 15% de ese dividendo. Entonces, si viviese de ese dividendo sería súper complejo. Exactamente. Entonces, ahí es donde la diversificación volvemos a lo mismo, es fundamental. Así es. Y ahí me gustan mucho los ETFs
que pagan dividendos, porque ahí automáticamente estás Diversificar. invirtiendo en muchas empresas al mismo tiempo. Exactamente. Entonces, creo que la pregunta queda muy bien respondida con estas mejores inversiones. Depende de la etapa, la estrategia. Si estás en crecimiento o en flujo. Si estás en crecimiento, busca acciones de crecimiento, compra, venta de bienes raíces. Si estás en flujo, mucha diversificación, acciones dividenderas, por ejemplo, o selección de acciones dividenderas y quizás departamento, pero no uno, sino que varios. eh, y que de alguna manera te aseguren lo máximo posible un flujo. ¿Qué significa flujo? Un dinero mensual, como que te pagaran una mesada todos los meses, algo así. Sí, Entonces, sí, sí, eso, por ahí eso, va. eso. Oye, ¿y hay alguna manera, a tu juicio, Víctor, de tener libertad financiera más rápido? ¿Cómo hacer esto más rápido? Claro Porque que sí. dijimos que hay una horquilla grande de tiempo, pero ¿cómo se puede acortar eso? Mira, los 4 o 5 pasos que dijimos. Primero, generar ingresos. O sea, ¿cómo lograr más rápido esto? Generando más ingresos. Es una forma, de todas maneras. Si hoy día tienes un trabajo estable y no puedes generar más ingresos, puedes hacer un negocio en paralelo, alguna actividad, algún pitutito, como se conoce acá. Si tienes, por ejemplo, la oportunidad de trabajar horas extra y todo lo demás, también se puede. Pero ahí, ¿cierto? El quinto paso que tú mencionaste, que tiene que ser acorde a la realidad y al interés de uno. O sea, tampoco vayas a sobreexigirte, a sobrecargar la máquina para obsesionarte. Pero ganando mayor ingreso, sí. Maximizando el ahorro. ¿Cómo maximizo el ahorro? Bajando mis gastos, teniéndolos bien controladitos, no pasándome, planificándome bien. Eso va a hacer que mi ahorro sea mayor y como consecuencia voy a poder invertir más dinero. Ahora, dentro de la inversión puedes ganar más todavía y acelerar este proceso, por ejemplo, persiguiendo mayor rentabilidad. Ahora, eso sí, aquí me gustaría hacer una advertencia, porque matemáticamente está demostrado que maximizar la renta, o sea, sacarle 1 o 2 puntos más de rentabilidad, no tiene un tremendo impacto en el objetivo. O sea, ponte tú que logras sacar un 10% y te dedicas 5 años a descubrir cómo sacar el 12, probablemente vas a terminar 1 o 2 años antes, no mucho más, en vez de quizás dedicar todo ese tiempo a haber hecho un negocio que te va a dar muchísimo más ingresos y que vas a poder poner más capital a la inversión. Ahí es donde está el secreto, colocándole más capital a la inversión. Eso yo creo que es la manera de hacerlo más rápido si nos fijamos solamente en estos 4 conceptos. Y hay otra manera eh, que a mí me encanta, y es la de combinar ingresos pasivos con ingresos ganados haciendo lo que te gusta. Ya no tener que perseguir el 100% de tus gastos de ingresos pasivos. Por ejemplo, el ejemplo de una persona que necesita $2.000 de gasto. ¿Por qué no puedes cubrir $1.000 con inversiones, ingresos pasivos? En vez de llegar a los 2.000, obviamente vas a lograrlo mucho antes. Y los otros 1.000 lo puedes hacer haciendo algo que te gusta, algo que te apasione, un trabajo que te llene. Puedes, si trabajas por cuenta propia, por ejemplo, calcula cuánto necesitas al año. Si son $1.000, son 12.000 al año. Hay personas que en 3 meses hacen esos 12.000 y tienen 9 meses para ser libres financieramente. Y el otro año vuelven a hacer lo mismo y se la pasan así. Allí entran los conceptos de los micro retiros. eh, se abre un mundo de posibilidades cuando te abres a la opción de seguir haciendo lo que te guste y que eso te genere ingresos. Esa yo creo que es la manera de acelerar esto, pero muchísimo, a mitad de tiempo incluso lo puedes lograr. Sí, yo creo que esa es la mejor forma, ¿ah? Mm. El tener algún ingreso por tu trabajo, en algún trabajo que te apasione, que te guste, y en paralelo tener inversiones. De hecho, esa es la forma en la que yo estoy planteando esto. Buena. En mi caso, o sea, de hecho lo digo en números. Ingreso pasivo más o menos $15.000 al año. Ujú. Un poquito más, va a depender un poco de cuánto paguen algunas empresas, pero más o menos está en ese rango. Y un costo de vida por diversas razones, porque además yo veo la libertad financiera de una manera familiar más que personal. O sea, yo no me Exacto. imagino yo con libertad financiera y mi señora trabajando. No, para mí el concepto va familiar. Claro, Entonces definimos que necesitábamos un ingreso de 30.000. correcto. Entonces, bueno, 15.000 provienen de las inversiones y 15.000 proviene del trabajo.
de ambos, de ambos. Entonces se hace en el año. en el Correcto. año, se hace mucho más fácil. Mucho más fácil. Mucho más fácil. Y para lograr eso, como el ingreso, además de trabajador independiente, es súper volátil, hay Claro. meses que son buenos, meses que son más malos, lo que dijimos, bueno, tengamos 12 meses, o sea, en el fondo tengamos estos $30.000 ahorrados de manera previa, y es lo que estamos construyendo ahora. Una vez en esos 30.000, ya técnicamente nos podríamos retirar de los trabajos, porque básicamente va a seguir entrando ingreso pasivo e ingreso activo producto de los trabajos, y siempre la idea es tener 12 meses para adelante financiado. Eso es cómo ver la parte final en materia de, podemos hacer muchos capítulos de eso, pero hoy día lo estoy viendo así, tener 12 meses para adelante, ese Es gran como colchón vivir de emergencia. es como vivir de las cosechas, o sea, estás todo un Sí, año cosechando, luego sacaste todo eso y ahora te alimentas de lo que sacaste el año pasado, mientras este año te dedicas a preparar la nueva cosecha para el exactamente, próximo año. Mm, exactamente, ese es el plan. buenísima. Entonces, y eso obviamente hace que este objetivo sea mucho más corto, ¿ya? Mucho más Claro, corto. No tenéis para qué esperar a tener los $30.000 totales en ingresos pasivos, porque eso significaría quizás estar otros 20, 30 años quizás y generando ingresos, invirtiendo, bajando los gastos y al final uno igual se agota, ¿cierto? El sí, pues factor psicológico es yo, fuerte ahí. yo lo que tenía pensado era que si sigo haciendo exactamente lo mismo que estoy haciendo, Mm, quizá en unos 7 8 años más podría generar estos $30.000. Quizá un poco antes, si es que vendo algunas inversiones que reparten 5 o 6% y compro algunas que puedan repartir un 10%, por ejemplo. claro. Ahí obviamente se puede acortar. Pero en general yo lo veía como en una horquilla de 6 7 años. Y ahí fue que empezamos a pensar, oye, ¿cómo acortamos esto? Que la verdad es que Sí. 6 7 años más, eh, en este punto ya se hace muy duro, porque ya tienes la opción. Entonces, de hecho, cuando no tienes la opción, como que ni lo pensáis. Yo ni lo pensaba, cuando no tenía el ingreso pasivo, ni pensaba en esta opción. Mm, Pero ahora que está la opción, ahí es donde se hace más difícil, porque es, ¿tomo la opción, me tiro a la piscina o no? ¿Cuándo es el bueno, mejor momento? ¿Espero o no? Y eso claro. a mí por lo menos me generaba Eh, ruido tomar la decisión. Pero ya está Aparte súper que tomada. pasa algo curioso que generalmente cuando uno tiene una meta, cuando está próximo a llegar, la ansiedad es tremenda. Es como Sí, cuando tú vas a correr, no sé, una media maratón o 10 kilómetros. Ya, partís súper entusiasmado, con energía, vamos, me puedo comer el mundo. Pero estás en el kilómetro 9 8 y ya lo único que quieres hacer es llegar. Porque ha pasado todo un proceso, un desgaste y todo. Entonces te da como esa ansiedad por querer llegar y ahí a veces algunos cometen algunos errores, trata de apurar el paso, te terminas acalambrando, no llega, entonces hay que ser muy disciplinado para mantener esa consistencia en los últimos momentos cuando estás ahí a punto de tocarla. Y con las inversiones pasa lo mismo, cuando ya ves que lo tienes ahí, es cuando uno se empieza a desesperar, empieza a tomar malas decisiones, se empieza a acelerar, cuando ya tienes una estrategia y lo único que tienes que hacer es hacer lo mismo que has hecho durante todos los años para atrás. Pero el factor mente es sí, pues, muy, es que muy importante, la mentalidad y la constancia al final en esto termina siendo lo más importante. Sí, lo más el, el- importante. el tema de la inversión propiamente tal no es tan importante. Mm, El cómo invertir es importante, pero claro, la constancia y cómo nosotros vivimos ese proceso, creo que, y ahora mirándolo en retrospectiva, creo que es más importante que el dónde invierto, porque efectivamente ese par de puntos porcentuales no tiene efecto mm, en la meta tan a corto plazo. ¿Cuándo va a tener efecto? Cuando tengamos 70 años, en 30 años más. claro, Ahí sí cambia el haber invertido con 12% toda la vida versus 10%. Te cambia, pero ahí, en ese punto de la vida, en mm, ese punto de la vida puede que no sea tan importante. correcto. Y aquí, dado que tocamos esto, hay algo que es muy importante que es el aprender a mantener hábitos. Los hábitos para alcanzar esta libertad financiera. ¿Cuáles crees tú, Álvaro, ahora con toda esta experiencia, ya que estás aquí en la cúspide ahí, que son los hábitos importantes, tanto al momento de iniciar como para terminar? Ahorrar. El ahorrar es el número uno.
Mm. ahorrar, porque dentro de los componentes que tú dijiste, el de ganar dinero, ahorrar, invertir, y que esto sea permanente en el tiempo, o sea, estar reinvirtiendo de manera permanente, creo que el hábito más importante es el del ahorro. Mm. ¿Por qué? Porque si tú aprendes a ahorrar, aunque ganes poco, si el día de mañana empiezas a ganar más, lo que va a incrementarse es tu tasa de ahorro. Exacto. Si no tenemos el hábito de ahorro y empezamos a ganar más dinero, lo que va a pasar con una probabilidad muy alta es que empecemos a gastar mucho más. Sí. Entonces, a mi juicio, el hábito del ahorro es fundamental. Mm. Y de hecho, el tema de la inversión propiamente tal, creo que es el menos relevante entre generar ingreso, ahorro e invertir, es el menos relevante. Porque podríamos incluso ir a la rentabilidad de mercado, tomar un índice y estar invirtiendo en un índice y vamos a tener un resultado súper bueno. Incluso mayor que si estuviésemos activamente seleccionando acciones. Eso no lo vamos a ver hasta el final. Quizá hay una persona que es genial invirtiendo y obtiene 20-30% de rentabilidad anual. Uno no lo sabe, pero si es que no sabemos nada de inversiones, tenemos la opción de invertir en índice. Claro. Y Sí. que va a generar un resultado bueno a largo plazo. Pero a mi juicio, el ahorro es fundamental. Mm. Y el ahorro Y es también, difícil porque es mental. Ahorrar significa posponer el bienestar presente para mejorar el bienestar futuro. Y el eso es lo que ahorro nadie tiene, quiere. nadie quiere. Y el ahorro tiene un enemigo, tiene el primo maligno, que es la deuda. ¿Qué significa deuda? Deuda significa mejorar el bienestar presente, pero empeorando el bienestar futuro, porque nos endeudamos para consumir hoy día, pero después tenemos que pagar la cuenta. Así es. Y lo que pasa en la sociedad es que las tasas de deuda van en aumento. Claro, si hay una persona que tiene un ingreso muy bajo y que tiene alguna enfermedad o X cosa y Claro. está obligado a endeudarse para pagar eso, es una desgracia. Pero Sí. fuera de eso, hay muchas personas que tienen deudas de consumo, que tienen la opción de ahorrar, e invertir y mejorar sus finanzas, sin embargo toman decisiones de lo que me importa es el presente, disfrutar la vida hoy día, etcétera, sin preocuparse del futuro. Mm. Y nuestro presente es producto de decisiones pasadas. O sea, todas las personas tienen en su presente impacto de decisiones que fueron tomando antes. Si hoy día están muy endeudados porque en algún momento se tomaron una deuda. Así es. Si hoy día recibimos ingresos pasivos porque en algún momento atrás empezamos a hacer inversiones. Yo tengo 37 años y hoy día estoy cosechando no lo que hice a los 36 años, No. ni a los 35. Estoy cosechando las decisiones que tomé a los 25, a los 28, a los 30. Y las decisiones que estoy tomando hoy día van a tener un impacto cuando tenga 45, 48. Así es. Entonces, yo entiendo el concepto del carpe diem, que hay que disfrutar la vida, pero tampoco tenemos que olvidarnos de este futuro. Eso. El balance, el equilibrio. El balance es clave. Disfruto el presente, pero también no descuido el futuro. Exactamente. Aprender a disfrutar con poco también. Dentro de Eso. como hábito, como papita, el aprender a disfrutar con poco. O sea, yo creo que las mayores cosas que disfruto son muy baratas. Mm. Por ejemplo, juntarme con un amigo a tomarme una cerveza. Eso es barato. Es barato. Que tomarme un café con mi señora en la mañana mirando por la ventana de la naturaleza. Nosotros tenemos una obsesión con la naturaleza, entonces tenemos un departamento que al frente hay un bosque, entonces, claro, sentarnos en la terraza a tomarnos un café mirando el bosque. Yo creo que muchas cosas son gratis en la vida, cosas que nos pueden gustar, gratis o muy baratas. Exacto. Así es, coincido. Coincido con el hábito del ahorro, creo que es fundamental, no importa el monto, importa el hábito, porque a medida que vamos ganando más, el porcentaje sigue siendo el mismo. Si después lo queremos aumentar es más fácil. Entonces, el hábito es muy importante del ahorro. Lo que mencionaste también de la deuda, para mí un hábito es no endeudarse. Eso es un hábito. O sea, toda decisión que nosotros tomamos, cambiar un vehículo, salir de vacaciones, hacer un arreglo en la casa, cualquier cosa, el hábito nuestro es hacerlo sin deuda. Y ya tenemos seteado que si no nos alcanza, ok, tendremos que trabajar un poco más para generar lo que nos necesitamos y hacerlo sin deuda. Nosotros desde que eliminamos las deudas malas, ¿cierto? Deudas de consumo hace como 5 años atrás, las eliminamos todas, no nos hemos vuelto a endeudar nunca más. Y creo que es lo más liberador
Es uno de los sentimientos más hermosos que puede tener una persona, no tener esa deuda. Otro hábito que para mí es fundamental es estar constantemente invirtiendo en uno mismo. Eh, Sí. eh, Me acuerdo la primera vez que hice la gran inversión en mí, que fue este seminario con Tony Robbins, que me cambió la vida. Dije, ya, no puedo dejar de no hacer esto. Y eso me llevó a hacer talleres de coaching, a tomar mentoría, a juntarme con gente, enfrentar nuevos proyectos y así sucesivamente. Siempre dejar un monto, un presupuesto para crecer, para uno. Ese también es un hábito que me ha ayudado muchísimo. Y otros Libros, hábitos, dime, comprar libros en comprar ese libros. Tengo la extraordinario. escoba, weón. Es extraordinario comprar libros. Ese es un buen hábito, el siempre mantenerse estudiando, leyendo. Quizá hay gente que no le gusta el libro, ok, audiolibro, podcast, pueden escuchar estos canales de YouTube. Todo eso es un hábito, el ir constantemente nutriéndose, alimentándose, una nueva visión. Y otros hábitos que son como más genéricos, que quizás uno piensa que no tienen mucha relación con las finanzas, pero desde que los instauré me han cambiado la vida, son temas de salud. Ejercicio, ya, llevo años ya haciendo ejercicio, a la alimentación, que ahora estamos empezando mucho con eso, el tomar agua, y uno dice, oye, pero esa cuestión no tiene nada que ver, pero es que cuando tú notas, sientes la energía, la claridad mental para poder leer tranquilamente, cuando tienes las ideas que llegan y que te hacen generar más ingresos, el entrenar, por ejemplo, a mí me desarrolló mucho el hábito de la disciplina. O sea, levantarse todos los días a tal hora, llueve, truene, haya sol, lo que sea, te va a ayudar a tener disciplina, por ejemplo, a invertir, aunque me vaya bien, aunque me vaya mal. Entonces, de repente uno tiende a subestimar esos pequeños micro hábitos, como la disciplina, el acudir todos los días, destinar un tiempo y todo lo demás. Entonces, son muy interesantes y creo que vale la pena incorporarlo. Ejercicio, alimentación, agua, Sí, eso es. es fundamental porque el cuerpo es uno y hay que Claro. cuidarlo. Hay que cuidarlo. O sea, ¿cuál es el sentido de hacer inversiones, tener libertad financiera si vamos a tener diabetes, obesidad y un montón de cosas que no podamos, que nos impidan el disfrutar? El dicho Totalmente. es, gastamos la vida para ganar dinero, o gastamos la salud para ganar dinero y después gastamos el dinero para recuperar la salud. Es un bucle que no tiene sentido y que es fundamental mejorarlo a través de hábitos, de pequeños cambios que podemos ir haciendo y que de manera sostenida en el largo plazo generan cosas que son realmente impactantes. Buenísimo. Sí, hay un Excelente. libro muy bueno que se llama El efecto compuesto de Darren Hardy que habla de eso, de cómo vamos cambiando pequeñas cosas en nuestra vida y que en el largo plazo tiene un efecto que es multiplicador. Exacto. Es el Lo bueno interés es compuesto aplicado a la vida. el interés compuesto, exacto. A mí me gusta un concepto que se llama el staking, que es cuando tú vas estaqueando, o sea, vas apilando hábitos. Entonces, primero partes con un hábito y ese hábito ya se instauró para siempre y te deja aprendizajes para el próximo. Por ejemplo, cuando empezamos con la alimentación, nos dimos cuenta que nosotros sistematizamos mucho las cosas. Nos ponemos un horario, somos como cuadrados en ese sentido. Entonces dijimos, ok, vamos a instaurar un nuevo hábito, veamos qué cosas hemos aprendido de los hábitos anteriores y cómo eso nos puede ayudar para este nuevo hábito. Porque como ya lo tienes incorporado, es más fácil hacer algo Claro, conocido que intentar algo totalmente nuevo. Me claro. encanta eso del stackear hábitos. No, Es genial. maravilloso, maravilloso. Todo un tema de los hábitos, pero es fundamental. Somos los hábitos que tenemos. Tal cual. Así es. Y, y último tema. Hay personas que dicen que la libertad financiera es una estafa, una farsa. ¿Cuál es tu opinión? Mira, buena pregunta. Yo creo, me lo he ido cuestionando últimamente. Creo que el concepto original de esta libertad financiera, no sé si llamarla estafa, pero creo que no es tan real. Eso de no trabajar nunca más, creo que es falso. O sea, el ser humano, por naturaleza, tiene que estar moviéndose, creciéndose. Es como el agua mientras fluya, espectacular, pero si tú la estancas,
se empieza a podrir, se empieza a empantanar, el agua muere, literal. Entonces, creo que esa ilusión de la libertad financiera, que voy a llegar a un número y nunca más voy a hacer nada, eso para mí es falso. Es falso. Lo que sí estoy de acuerdo es que uno puede generar inversiones que te ayuden a cubrir todo tu estilo de vida. Sí, o sea, matemáticamente, numéricamente es totalmente cierto, legítimo, válido. Y también estoy de acuerdo que cuando uno logra eso, tiene total libertad para decidir hacer lo que quiera. Si quiere seguir trabajando, genial. Si no quiere hacerlo, también bien. Pero le daría como ese matiz a la antigua, a la primera definición de libertad financiera, creo que no aplica. Claro, sí, yo también creo que que un concepto que se vende mucho humo, porque es un concepto que llama la atención, que toca puntos de dolor. O sea, si una persona está, y nos pasó a nosotros, si estábamos con problemas, chato en un trabajo, y vemos que existe un camino llamado libertad financiera, ¿cómo no lo vamos a querer tener? Exacto. Y eso se asocia también de repente a muchas personas que te venden algunos programas y te venden X cosa, el secreto para tener esta libertad, y no pasa tanto por ahí. Pero efectivamente, matemáticamente se puede alcanzar un número. De hecho, yo creo que la libertad financiera es un concepto que todas las personas deberían tener, por lo menos al momento de jubilación, por la jubilación tradicional o donde sea, pero que básicamente el ingreso pasivo que genera la pensión, que la pensión al final del día es la principal fuente de ingreso pasivo que construyen las sociedades. Exacto. Entonces, por lo menos esa fuente de ingreso pasivo te debería poder financiar tu costo de vida ahí. O sea, ese debería ser un momento de libertad financiera. Así es. Eso es lo mínimo, la mínimo a lograr. Claro, si lo podemos acelerar y tenerlo antes, maravilloso. Pero por lo menos deberíamos tenerlo en ese punto. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Pero lo maravilloso es que la libertad financiera existe. Si alguien quiere alcanzarlo, lo puede hacer. Defina también su concepto de libertad financiera y alcáncela, pero disfrute del proceso. Disfrute del proceso. Yo creo que una de las grandes lecciones en estos años invirtiendo es no obsesionarse con la meta, sino que empezar a disfrutar el proceso. Es maravilloso, muy gratificante. Sí, absolutamente. De hecho, yo ahora hago inversiones solamente que me guste hacer. Mira. Invierto en lo que me gusta hoy día. Correcto. No pienso tanto en la rentabilidad final, sino que invierto en lo que me gusta. Qué Y rico. soy más feliz que cuando buscaba más rentabilidad. Buena. Tremenda lección esa. Bien interesante ese tema. Eso. Bueno, estamos llegando al final de este capítulo. Espero que les haya servido muchísimo y nos vemos en el próximo. Muchas gracias. Bueno, si te gustó, aquí te dejamos un seminario paso a paso sobre cómo alcanzar la libertad financiera donde profundizamos de estos temas. Espero que te haya servido, suscríbete, un abrazo, chao.